¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Miguel Turra Televisión, bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad. También un saludo a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web www.miguelturratv.com y .es. Bueno, pues tenemos que hablar sobre un tema que pues lo venimos hablando desde hace pues aproximadamente año y medio, 2 años, y bueno, queremos conocer un poco la situación actual. Estamos hablando de la covatilla y las cantorreras, una problemática que viene pues desde el año 2008 con el tema del agua, algunos ya lo conocen el tema, y vamos a refrescar un poco la situación actual porque hay novedades y bueno, queremos conocerla. Presento a mi derecha, está Francisco Crespo, de las Cantorreras. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, pues que me alegro, bienvenido nuevamente a Miguel Turra Televisión. Y a mi izquierda, Agustín Roque, de la Covatilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Agustín? Bueno, vamos tirando, que unos pocos. Bueno, pues eso es lo importante. importante. Bueno, el 9 de marzo del año 2023 había concedida una licencia para que tanto la Covatilla como las Cantorreras pudieran tener agua potable. Parece que estaba todo solucionado, todo iba a desarrollarse bajo una completa normalidad, pero parece ser que no es así, Agustín. No. Que de momento seguimos igual. La alcaldesa Laura Arriaga anunció solemnemente en el pleno de ese día, que acabas tú de mencionar, de que la licencia estaba conseguida, después de 4 años de un trabajo bastante importante por parte de los técnicos y demás, y bueno, y dijo que en la Junta de Gobierno Local del próximo día 14 de marzo, que se daba en ese momento la Junta de Gobierno Local, se firmaría la licencia de obra y asunto resuelto. Y además dijo, bueno, ya después lo demás depende de ellos, porque la obra es por su cuenta y ya por lo menos ya se ha terminado este asunto. Y ahí pensáis vosotros que el trabajo, el intenso trabajo de muchos años, se había hecho realidad porque trabajo os había costado llegar hasta allí y ese día 9 de marzo para vosotros era una gran noticia. Efectivamente, una noticia impresionante. Y que había dado sus frutos el trabajo que habíamos desarrollado durante tantos años. Claro, efectivamente. Pero realmente no ha sido así. No, porque, bueno, ahí llegó un momento determinado en que esperábamos, ilusionados, el que llegara ese día, el día 14, aunque es verdad que nosotros el domingo, que creo que era el 12 de marzo... sí, el pleno fue el 9 y había una manifestación para el día 12. Entonces nosotros hicimos una manifestación, habíamos programado 3 manifestaciones porque el ayuntamiento se estaba retrasando en demasía en atendernos. Entonces, como consecuencia de eso, pues preparamos una manifestación y bueno, y la verdad es que nos llamaron para que se suspendiera esa manifestación. Y yo le dije, entre otras cosas, a la alcaldesa de entonces, Laura Arriaga, que más que una manifestación iba a ser un día de alegría y comunicarle a los vecinos que la licencia de obra por fin se había conseguido. Independientemente de pasar ese día todos reunidos en la plaza del ayuntamiento, pues fue sobre todo... Sí, que no era una manifestación contra nadie, sino... nada, pues bueno. Ni pusimos eslóganes en contra de nadie, ni ningún partido, ni nada, sino simplemente, fundamentalmente fue el anuncio de la buena nueva. Bueno, pero esto no ha sido así. Pero vamos a ponernos en antecedentes, porque esto no viene del 9 de marzo del 2023, esto viene del 2008. Estamos hablando ya de 16 años, camino de 16 años. Para los que no lo conocen, un breve recorrido, Agustín, introductorio, porque esta situación, esta problemática comienza en el año 2008, cuando Román Rivero era alcalde de Miguel Turra. Efectivamente. Román Rivero era alcalde de Miguel Turra y en aquella época había en la Covatilla había una persona, una familia con 4 hijos y claro, se encontraban con que el agua de la zona esa es muy dura, un caliza que llega a tener incluso hasta 300 grados de dureza en muchos sitios de la zona. Y este hombre pues hizo unos estatutos, formalizó la Asociación de Vecinos de la Covatilla, la registró en la Consejería de Castilla-La Mancha, la registró en el Ayuntamiento y dentro de eso hicimos una reunión para pedir agua potable al Ayuntamiento de Miguel Turra. Perdón. Hicimos un escrito al Ayuntamiento de Miguel Turra, hablamos con Román Rivero y le dijimos que queríamos el agua potable para esa zona, al igual que tenían otros pueblos de alrededor, como era Carrión de Calatrava y Ciudad Real. Entonces resulta que una vez que hicimos esa petición, tuvimos varias reuniones con el Ayuntamiento, con el antiguo concejal, creo que se llamaba Jesús,
Jesús Sánchez Rivero, que era el concejal de urbanismo por aquel efectivamente. entonces. Hicimos varias propuestas, varias cosas y tal. Total, que prácticamente el recurso que hicimos, o sea, el escrito que hicimos lo rechazaron, hicimos un recurso de alzada y posteriormente un recurso de reposición. ¿Qué trajo como consecuencia ese recurso de reposición? Las consecuencias fueron las siguientes. En un mes, o nos daban una respuesta positiva, o de lo contrario, nos abrían la vía para ir al juzgado, la vía judicial. Nosotros pusimos la demanda y el juzgado de Ciudad Real la dividió en dos partes. Una parte se quedó en Ciudad Real, que es la licencia de obra, y otra parte el PON, el Plan de Ordenamiento Municipal, que tuvo la oportunidad el Ayuntamiento de Miguel Turra de haberlo resuelto en el año 2007, que es la última fecha donde hizo el último PON de Miguel Turra, y no hizo absolutamente nada por ello. Entonces, esa parte fue a Albacete y la parte de la licencia de obra se quedó en Ciudad Real. Bueno, pues en la parte de Ciudad Real, el juez dictó una sentencia en contra de los vecinos porque decía que el artículo 5 del reglamento municipal impedía dar agua en suelo rústico. Pero, sin embargo, el juez de Albacete dictó una sentencia a favor nuestro porque decía que no se había escuchado debidamente a los vecinos y no se habían respetado las normas oportunas para ello. Y entonces perdieron esa sentencia, vino favorable a los vecinos y a partir de ahí pues empezaron a hacer una serie de gestiones, una serie de modificaciones. No obstante, el 4 de mayo de 2011, Román Rivero firmó un documento de compromiso con los vecinos, donde se acordaba que, entre otras cosas, actuar de buena fe, con la suficiente diligencia oportuna y en todo relacionado al proyecto para evitar todo aquello que pudiera entorpecer la viabilidad de dicho proyecto. O sea, había una estipulación cuarta en la cual las dos partes se debían lealtad mutua para poder llevar adelante el proyecto realizado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que llegó un momento determinado, en abril del 2013, donde nos llamó el alcalde y nos dijo que el proyecto no podía seguir adelante porque resulta que había recibido una sentencia del Camino de Peralvillo donde el juez le decía que en lugar de darle un crédito de agua de X número de litros era superior. Y como consecuencia de eso no había agua para la covatilla y las cantorreras y ella se terminó el proceso. Yo en esa reunión a la cual asistió Ana Herráez, que es la arquitecta y demás, resulta que le dije al alcalde, le mostré unos escritos que había pedido yo información a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que desmentían lo que él había dicho. Entonces él fue muy amable, me dijo que si le podía dar ese escrito para que hiciera fotocopia de él y hizo una consulta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En esa consulta que hizo la Confederación, le respondió y le dijo que le diera el consumo anual del municipio del año 2012. Entonces, al poco tiempo respondió el ayuntamiento diciendo que el consumo eran de 900 hectómetros cúbicos. Y posteriormente contesta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana diciendo que con ese consumo es perfectamente viable la reclasificación del suelo de esta zona, sin ningún tipo de problema. Teniendo eso ya a favor nuestro, ¿qué fue lo que ocurrió? Que a finales del mandato de Román Rivero, el mismo vicesecretario Joaquín Avilés Morales dijo que si la Confederación Hidrográfica del Guadiana actuaba en esos términos, no tenía inconveniente ninguno en seguir adelante con el expediente. Eso fue la etapa de Román Rivero, lo más significativo, que dijo que no había agua, se demostró que había agua y siguió adelante con el expediente. Que era algo positivo porque parecía que todo iba bien encaminado, es más, porque no había ningún informe desfavorable que dijese que no. Es más, la Confederación Hidrográfica del Guadiana le manda al ayuntamiento el horizonte de consumo hasta el año 2027, que todavía estamos en esa época, estamos en el 2024. ¿Y sabes qué diferencia hay de consumo? De los 900 hectómetros cúbicos que consumía el ayuntamiento de Miguel Turra en el año 2012. La diferencia es que tiene un crédito de consumo de 4.560 hectómetros cúbicos, como si fuera Miguel Turra, como si fuera tener 40 o 50.000 habitantes. Una verdadera bestialidad. Entonces, le da ese horizonte de consumo para que no tenga ninguna duda ni ningún eso. ¿Sabes cuánto suponía el consumo nuestro? Aproximadamente un 6,7% del gasto total. Nada, insignificante. Era aproximadamente por unas 180, 200 licencias de uso doméstico. Y entonces, pues, ya digo, la Confederación lo certifica de esa forma y no hay ningún tipo de duda con respecto a eso. Pero ¿qué ocurre después? Después hay un cambio de gobierno, donde entra Victoria Sobrino de alcaldesa y donde ya está reacia un poco a esta situación.
De tal forma que lo que ellos habían propuesto en este documento de compromiso, que era urbanizar la zona aproximadamente, resulta que lo llevan al pleno de septiembre del año 2016 y lo rechazan. Lo que ellos mismos habían propuesto. Nosotros no hemos propuesto nada, nosotros siempre hemos querido nada más que el agua potable. Y ellos, esa propuesta que ellos mismos hicieron, la rechazan ahí. Proponen crear un núcleo de población y ese núcleo de población que ya estaba creado lo desestiman. Y dice, ahora tendréis que ir por otro camino. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Izquierda Unida, en ese momento que era Pedro Mellado, el portavoz de Izquierda Unida, en el primer pleno, que es en septiembre del año 2016, vota en contra, junto con los demás, con PP y con Ciudadanos. Y el Partido Socialista por aquel entonces gobernaba en minoría. En minoría. Entonces, claro, ahí se las vieron y se las desearon. ¿Por qué? Porque la ejecución de sentencia había que hacerla ya mismo. Entonces, ¿qué hace? Hablan con Izquierda Unida y le dicen, oye, mira, vamos a ver cómo arreglamos esto. Y entonces Izquierda Unida le dice lo siguiente, nuestro grupo parlamentario no quiere que se urbanice la zona por el asunto del ecologismo y cosas de estas, pero sí queremos que se le dé agua potable a esta gente. Tienen derecho a agua potable igual que cualquier ciudadano de Miguel Turra. Entonces, ¿qué hace Izquierda Unida? Apoya al equipo de gobierno, con lo cual se salen con la suya desestimando urbanizar aquella zona, pero al mismo tiempo aprueban una enmienda que dice claramente que una vez que la alcaldía haga las investigaciones oportunas, ¿sabe?, se lleve agua a esa zona como una excepcionalidad en los polígonos 1 y 26 de Miguel Turra sin tener que urbanizar nada. Y entonces, cuando modifican en el artículo 5 del Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable y, como excepción, nos dicen va a haber agua en zona rústica al polígono 1 y al polígono 26. Efectivamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Pleno le da la orden a la alcaldía para que haga las investigaciones oportunas, de tal forma que cuando reciben los informes favorables de la Mancomunidad del Gasés, es cuando Izquierda Unida presenta la propuesta de modificación de ese artículo que decía Paco, del artículo 5 del reglamento, en el pleno del día 14 de diciembre del año 2017. Y se aprueba. Y se aprueba. Se aprueba. Sale aprobado. Se publica al mes siguiente. Y como todas las cosas, tienen que tener en exposición pública un mes de plazo por si alguien quiere reclamar o alguien va en contra de eso. No se recibe ni una sola queja, ni una sola reclamación. Y en el Boletín Oficial de la Provincia, en el número 48 de marzo de 2018, sale publicado de forma definitiva que eso ya es ley. Con unas condiciones muy severas para nosotros, porque las condiciones salen perfectamente cómo hay que enganchar, cuándo hay que enganchar y dónde hay que enganchar. Pero aparte de eso te dicen que en caso de escasez de agua, seremos los primeros en sufrir las consecuencias, como aquí de Cantorrera, porque cortarían el agua y nos darían suministro una hora si procede o el tiempo que fuera. O sea que son condiciones bastante severas, pero nosotros las aceptamos. Y si hay una escasez de agua en un momento determinado, pues oye, pues somos conscientes de que seremos los primeros en sufrir las consecuencias. Todo esto, hay que decirlo, sin ningún coste a las arcas municipales nada, y a los vecinos todo de Miguel Turra. Todo por cuenta de los vecinos. El coste de cero. los vecinos de las dos asociaciones. De las asociaciones, por eso digo, pero que no tiene ningún coste adicional para los vecinos de Miguel Turra ni para las arcas municipales. Nada, ni un coste, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues una vez que se ha aprobado esto, se hacen los seguimientos, el pleno ya es firme ya, porque ya es ley, ya publicado en los motivos de la provincia, es ley. ¿Y ahora qué ocurre? Pues las dos asociaciones hacen su escrito de solicitud de licencia de obra. Que es lo que nos indica el ayuntamiento que tendríamos que haber hecho. Que Claro, tendríamos que vosotros seguís los pasos que ellos mismos dicen. Claro. Pero ¿qué ocurre? Vemos un silencio por parte del ayuntamiento, nadie dice nada. La alcaldesa no se pronuncia, no dice nada de nada. Entonces, claro, nosotros cogemos y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues no tenemos más remedio que hablar otra vez con la oposición y decirle, ¿usted por qué no obedece al Pleno? Usted tiene un mandato del Pleno, donde dice que ha ocurrido esto, y usted por qué no obedece. Y entonces, como consecuencia de eso, se reprueba a la alcaldesa. La primera vez que en 40 años de gobierno socialista se reprueba a una alcaldesa fue precisamente como consecuencia de eso, de no cumplir el mandato que le da el Pleno. Entonces, con Misterio Sobrino no se cumple ese acuerdo y se reprueba en el ayuntamiento, en un pleno del ayuntamiento. Pero es más, al poco tiempo, el propio Joaquín Avilés Morales, que era el vicesecretario entonces, que dice que no tiene inconveniente seguir adelante con el expediente en el año 2014, es el que se encarga de preparar la desestimación de la licencia de obra para las dos asociaciones.
Cuando no había cambiado nada, cuando no Nada. había nada desfavorable. Nada. Entonces resulta que lo desestima. No, estaba la orden del Pleno que se siguiera adelante. Por eso digo que estaba aprobado en pleno. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? A nosotros nos desestiman eso, nosotros no vemos razones para que lo hagan, hacemos nuestro respectivo recurso de reposición, lo deniegan también, ¿y qué vía nos queda, Ramón, después? La contenciosa. El contencioso administrativo. Vamos al contencioso. Aquí hay que puntualizar una cosa muy importante. Vamos al contencioso porque esa denegación se basa en 3 informes desfavorables de la arquitecta, de Fomento y de la secretaria, creo que, o vicesecretario que estuvo antes, que ya me hago un lío porque el ayuntamiento ha tenido en los últimos años, ha tenido 14 secretarios o 15, un montón. Bueno, pues resulta que claro, ¿qué voy diciendo? Se me ha ido santo al cielo. Se desestima la licencia de obra. Nosotros vamos al juzgado y en el juzgado van en la reclamación que hacemos en la demanda, constan esos expedientes negativos y falta que el juzgado se pronuncie, ¿sí o no? Entonces, mientras tanto ocurren 2 cosas. Una, hay cambios de equipo de gobierno y hay vienen las elecciones, hay un nuevo equipo de gobierno que lo forman Izquierda Unida y el PSOE. Izquierda Unida llega a un acuerdo con el PSOE diciéndole que el problema de la cuadrilla hay que solucionarlo. Era una de las condiciones de acuerdo de gobierno. Entonces, claro, están los contenciosos en el juzgado. No sabemos hoy en día si hubieran resuelto a favor nuestro o a favor del ayuntamiento, no lo sabemos. Pero ¿qué ocurre? Llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno donde se dice lo siguiente. Y lo retiramos. Yo dicto una providencia y doy continuidad a vuestro expediente, lo iniciamos de nuevo y vosotros retiráis los contenciosos del juzgado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues efectivamente, primero dicta la alcaldesa una providencia con el visto bueno del secretario. En el que había en ese momento. Que había en ese momento, sin problema de ningún tipo, y automáticamente a los 4, 5, 6 días nosotros presentamos el escrito en el juzgado y nos contesta el juzgado diciendo, por satisfacción extrajudicial se retira la demanda. ¿Está claro? Desde creo que fue julio del año 2019, llegamos a ese acuerdo y se hacen esas 2 acciones importantísimas, donde lo de atrás queda olvidado, ¿sí o no? Sí, donde ya los últimos 11 años ya no contaban. No contaban en el sentido de la denegación, claro, pero sí contaba el documento de compromiso que sigue en vigor, sí contaba el agua que había agua y sí contaba los informes favorables de la Mancomunidad del Casé. Pero eso ya, lo que había denegado la licencia, que eran esos 3 informes desfavorables, eso ya no contaban. Empieza una etapa nueva. En esa etapa nueva, ¿qué se hace en la etapa nueva? Muy sencillo. Las 2 secciones siguen rigurosamente todo lo que el ayuntamiento nos pide y exige. Y entre ellos fue un primer informe que el concejal de urbanismo de entonces, Julián Díaz Rubio, le pide a la Mancomunidad del Gasé y a CONA y nos dice a los vecinos, nos comunica un comunicado administrativo electrónico diciendo que por ser los informes favorables siga adelante el expediente. Otra buena noticia para vosotros. No había nada, de momento no había nada en contra. Desde el año 2019 hasta que la alcaldesa concedió la licencia en el año 2023, todo ha sido positivo y favorable. De tal forma que nos comunican que sigue adelante el expediente. Pero el procedimiento iniciado a través de una solicitud de licencia de obra. No hay ningún otro sistema. Sí, pero llegamos a lo siguiente. Cuando nos mandan esa comunicación administrativa electrónica, cuando nos la mandan, entonces cuando nosotros, lo que dice Paco, es cuando hacemos la primera licencia de obra. Hacemos la primera licencia de obra. Y adjuntamos un pendrive con un proyecto de obra completísimo, que tiene más de 300 páginas, donde viene las tuberías, todo definido, perfecto, hecho por un ingeniero de camino. Entonces... Que es lo que nos habían solicitado que hiciera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente después, al mes y medio, 2 meses, una cosa por el estilo, tenemos una reunión con el equipo de gobierno, en el ayuntamiento. Tenemos una reunión donde se aclara perfectamente, han estudiado ese proyecto de más de 300 páginas y donde invitan a la reunión, antes de la licencia de obra, una vez que nos ha comunicado el informe favorable el concejal de urbanismo, dicta una providencia, nombrando al arquitecto técnico y al secretario los responsables de la tramitación del expediente. De tal forma que si la acción de vecino de la Cuatilla en un plazo de 10 días no presenta la documentación debida, se cierra el expediente. Como eso no fue así, presentamos nuestra licencia de obra y nuestro pendrive con nuestro proyecto completo. Cuando tenemos esa reunión, tanto el arquitecto que había nombrado en la providencia el concejal,
como el director técnico de la Visto Mancomunidad, bueno del alcalde. como el director técnico de la Mancomunidad, Alfonso de la Morena, en esa reunión se deciden dos cosas. Una, que sigamos las directrices que nos manda el arquitecto técnico, y por otra, el director de la Mancomunidad nos manda 11 puntos a modificar dentro del proyecto. En ese proyecto hay 11 puntos que modificar, entre ellos uno muy favorable para nosotros, que fue, por ejemplo, que en la parte esta de la vía, donde está la vía del tren, ahí en la parte de abajo, ahí había una especie de depuradora no, de motores de impulsión del agua, para que llegara con la presión debida a los hogares, a todos los hogares, para que no hubiera falta de presión. Y entonces dijo que eso se podía modificar perfectamente porque se podía enganchar más arriba desde el cerro de San Isidro, que vendría el agua por su propio peso, para lo cual nosotros fue un alivio en todos los aspectos, económico y material. Bueno, pues resulta que estamos en ello, estamos ahí con las rectificaciones esas, y en noviembre de ese mismo año, es verdad que por medio estuvo la pandemia y perdimos ahí un tiempo muy valioso, pero en el medio de ese año viene ya rectificado ese proyecto, y con el consentimiento del Distrito Técnico de la Mancomunidad y demás, se admiten que haya agua para 163 enganches de uso doméstico. Aunque las naves industriales sean industriales, pero el uso es el uso doméstico. El industrial lleva más gastos, lleva más cosas y solamente era uso doméstico. Con esa conformidad seguimos adelante con el expediente. De tal forma que nos manda un mensaje el concejal de urbanismo diciéndonos: lo único necesario para conceder la licencia de obra son que pidáis los informes favorables de Agricultura, Cultura y Fomento. Una vez que los tengamos, por parte del documento, no hace falta ningún documento más. De la Consejería y del Ministerio. No, de las consejerías. Ah, de la Consejería de Fomento. Sí, Agricultura y Cultura. Agricultura y la Consejería de Fomento para el pase de la autovía, el pase de la Nacional 430, Agricultura para el asunto de los caminos, y cultura, pues si sale alguna moneda, algún tema arqueológico. Tema de patrimonio y demás. Entonces, nosotros pusimos un escrito de alegaciones al ayuntamiento diciéndole que eso le correspondía a ellos. Pero dijimos, mira, para no perder más tiempo, vamos a hacerlo nosotros y cuanto antes. En el momento que tuvimos todos esos informes favorables, automáticamente hacemos la segunda licencia de obra. Solicitud. La segunda solicitud. Reiniciamos la solicitud. ¿Por qué? Porque esta era mucho más completa que la primera. En la primera esos informes no lo habían pedido. En la segunda ya los teníamos y lo habíamos hecho. Entonces ya una solicitud totalmente completa, con arreglo a sus exigencias, a las exigencias del ayuntamiento, es la que presentamos el 6 de mayo del año 2022. Una vez presentado eso, bueno, pues le adjuntamos los informes correspondientes de Agricultura, Cultura y Fomento, le adjuntamos las parcelas interesadas en el enganche, en fin, una serie de escritos que hubo y una serie de movimientos. De tal forma que llegamos al mes de noviembre del año 2022, donde tuvimos una nueva reunión con ellos, con el equipo de gobierno, diciéndole: está todo presentado, todo lo que nos habéis exigido está perfectamente aquí ya entregado. ¿Qué hace falta para que nos den la licencia? Y nos dijeron como única excusa que tenía mucho trabajo en el ayuntamiento. Que tenía mucho trabajo, que ya llegaría, que ya vendría y no vendría. Entonces nosotros, para aquella época, siempre hemos tenido motivo para estar mosqueados con el ayuntamiento. Sí, que os generaba dudas. Sí, nos generaba dudas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues nos fuimos al gobierno civil y ahí pedimos una autorización para hacer 3 manifestaciones. Una fue en el mes de marzo, otra en abril y otra en mayo. Y mira por dónde, no sé cómo sería o no sería, pero las cosas se empezaron a acelerar de tal forma que el 9 de marzo me llama el concejal de urbanismo. Bueno, tuve un par de llamadas de él antes del concejal de urbanismo. Y dijo: oye, mira, que está el arquitecto ya trabajando en esto, que no os preocupéis, que esto va a salir adelante, que tal y que tal otro. Y yo le dije: hombre, si sale adelante y sigue esto en condiciones, pues encantado de la vida, ¿no? Y las cosas se aceleraron bastante, de tal forma que el día 9 de marzo recibo una llamada telefónica del concejal de urbanismo diciéndome: oye, que la licencia sea concedida. Y me mandó por WhatsApp una fotocopia del informe favorable, una fotocopia solamente de la primera página del informe favorable del técnico. Y le dije: oye, pero aquí dijeron: no, estando el informe favorable del técnico, lo demás es cosa y cantar. El informe favorable del técnico, que es la persona que habían dicho que era el que tenía que dar el visto. Que había nombrado la Providencia. Que habían nombrado la Providencia. Que era el que faltaba. En la Providencia han nombrado a un técnico, que es el arquitecto técnico. Y ese técnico hace un informe favorable. Favorable. Y nos dice a nosotros. Y nos dice que ya no hay ningún problema. Y me dice a mí, por WhatsApp, me dice: si tengo tiempo voy a aligerar el urbanismo para firmar la licencia, mañana mismo la firmo. Y yo le dije, mira, si tú la firmas mañana, yo me paso por allí, por el ayuntamiento, y la recojo. Y lo vamos a anunciar en Televisión Española,
porque Televisión Española, teníamos una entrevista con Televisión Española en Las Cantorreras. Habían venido a preguntarnos por el tema del agua de la Covatilla. Y digo, si me da la licencia de obra, lo anunciamos públicamente allí. Pero no se pronunció, no contestó, no se pronunció y tal. Y entonces, bueno, pues cogimos y hicimos la entrevista con Televisión Española, le contamos el problema que había y demás. Y estando allí me llamó la alcaldesa de Laura Arriaga diciendo que, oye, que no tenía sentido hacer ya la manifestación porque ya se había concedido la licencia, ya estaba todo conseguido, tal y cual. Y yo digo, hombre, pero todavía no la tenemos en la mano. Entonces digo, si hay buena voluntad, y yo le he dicho al concejal que si está, paso, la recoge y tal, todo se ha terminado. Total, que seguimos adelante con la manifestación, el día siguiente, el día 12 de marzo la hicimos, volvió a llamarme un cuarto de hora antes, ahí le dije que más que una medida iba a ser un anuncio de la buena nueva y de menos eso. Bueno, pues a partir de ese momento donde estaba todo conseguido, se empiezan a torcer las cosas de tal forma que la secretaria, el informe que tenía que haber hecho jurídico, no lo hace, basándose en los principios que ella mismo dijo el 24 de enero. Ella dijo el 24 de enero a una pregunta que le hizo un miembro de la Junta de Gobierno local que ella tenía poco que decir en esto, que sería el técnico de urbanismo el que pusiera las condiciones de la licencia de obra. ¿Y cómo es que se retrasa y no firma la licencia de obra el día 14 de marzo, que era la fecha de la Junta de Gobierno local? Bueno, pues a partir de ahí empieza lo que se llama el regate. ¿Qué es el regate? Pues el regate que empieza, falta la licencia de obra, no se firma, yo pregunto, me dicen que no la han llevado a la Junta de Gobierno local, le mando un escrito el día 22 al concejal de urbanismo y le digo qué pasa con esto, y dice, es que no solamente sois vosotros, es que hay más gente y tal y cual. Dice, no te preocupes que cuando esté la licencia de obra yo te avisaré. Hay más licencias hay más licencias que tal y cual. Y dice, os dijimos que la licencia de obra se entregaba en el mes de marzo y así ha sido. Esas fueron las palabras textuales del concejal de urbanismo. Pero nada de eso ocurrió. Yo le seguí poniendo escritos, le seguí poniendo informes y resulta que eso se retrasaba y no había forma. El día 18 de abril, el día 12 de abril fue el pleno del ayuntamiento. Y los portavoces de entonces, que era el actual alcalde del PP, Luis Ramón Moïno, que estaba en la oposición, y Miguel Ángel de Ciudadanos, le preguntaron al equipo de gobierno, vamos a ver, si estaba todo concedido y estos señores han entregado ya todo lo que le habéis pedido, toda la documentación, eso, ¿a qué esperáis dar la licencia? Y la única respuesta que tuvieron fue, están en manos de la secretaria. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros cogimos, Paco al día siguiente le pidió entrevista con la secretaria y nos recibió durante 5 minutos. El día 18 de abril nos recibió 5 minutos. Yo cuando vi cómo actuaba la secretaria ya no me dio buena impresión. Porque dice, tengo mucha prisa, digo, me voy a ir a ver al delegado de Fomento de Urbanismo. Cuando me dijo el delegado de Fomento de Urbanismo, digo, ya están tramando, eso fue lo que yo pensé. Eso es mi punto de vista personal, mía. Digo, ya están tramando de negar la licencia. Fue lo que yo pensé personalmente. ¿Por qué? Porque de urbanismo, ¿sabes? Entre otras cosas, no tienen que intervenir aquí, como él mismo dice después en el escrito que manda al ayuntamiento. Porque, entre otras cosas, Miguel Turra es una ciudad de más de 1000 habitantes y el Estado contempla, en su artículo 64, contempla perfectamente que para reclasificación de urbanismo de ciudades de más de 1000 habitantes tiene autonomía propia del ayuntamiento. No tiene por qué preguntarle nada. O sea, que puede aprobar o desestimar el ayuntamiento. Lo que sea, sin tener que preguntarle yo. Cuando me dije aquello ya me mosqueo. Bueno, pues hablé con ella y le dije, mira, aquí hay un montón de escritos que no habéis contestado. Y uno de ellos es que pedimos el informe favorable del técnico y la licencia de obra que haya sido concedida. Estuvo leyendo uno y dijo, pues yo no tengo ni idea de esto, yo no tengo ni idea. Tú que eres la encargada del registro del ayuntamiento no tienes ni idea de esto, entonces ¿qué no sabes? Y la vicesecretaria que estaba al lado tampoco sabía nada, que es la que está a diario, porque esta secretaria venía una vez al mes de Almagro. Bueno, pues estoy allí y en un momento esta persona se portó bien porque cuando leyó el escrito de petición del informe favorable del técnico y de la licencia de obra, actuó en consonancia, le pasó el escrito a una funcionaria que había y dice, mandarle esto a estos señores. Y solamente recibimos el informe favorable del técnico completo, pero la licencia de obra no lo recibimos, solamente el informe. Nosotros en el escrito pedimos las dos cosas, puesto que ya había sido concedida y tal. Bueno, pues resulta que eso fue el 18 de abril. Y en ese mismo día le pedimos cita, porque no había que pedir cita por escrito, la cita era verbal. Bueno, pues ese mismo día resulta que le pedimos cita para el día 25 de abril, para hablar con ella y nosotros junto con nuestros documentos contactar con ella qué problema había. Bueno, pues cuál fue nuestra sorpresa, que puntualmente nos presentamos allí el 25 de abril
El día 25 que estuvisteis aquí con nosotros. Sí, Ese mismo que día. íbamos a la entrevista con ella. Sí, efectivamente, Bueno, sí, lo recuerdo perfectamente. Pues resulta que llegamos allí y dice, no os puede recibir, venid más tarde. Y resulta que nos fuimos después, dimos una vuelta por aquí, y fuimos a las 12 de la noche. ¿Y qué te Venir crees a las 12. ¿Y qué te crees que nos ocurrió a las 12 cuando llegamos allí? Que no estaba. Que no estaba. Que Esas dudas que te estaba generando ya de días anteriores se confirman. Pero se confirman mucho más cuando llegamos a lo que te voy a contar después. Entonces, una vez confirmado eso, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente ponemos 2 denuncias al ayuntamiento. Una primera denuncia bien fundamentada por no haber contestado a los escritos correspondientes y haber pasado más del tiempo que prescribe la ley. La ley prescribe un plazo de 3 meses y habían pasado ya mucho, hasta 6 meses, y no habían contestado, por un lado. Y por otro lado, el comportamiento que prohíbe el estatuto del empleado público, básico público, prohíbe terminantemente ese comportamiento que tuvo la secretaria. Nada más que hay que ver el artículo 52 y 53, cuál es el comportamiento de un funcionario público. Si está en su casa puede hacer lo que quiera, pero aquí no. Y entonces lo denunciamos uno y otro. Pusimos 2 denuncias el día 25 de abril. Y seguimos insistiendo, poniendo y registrando escritos para que nos recibiera en los meses siguientes. Y no nos recibía. Date cuenta bien. Nosotros intentando colaborar con ellos, incluso le dijimos todo ello con conocimiento de la alcaldesa y del concejal de urbanismo, para decirle, vamos, ¿dónde está el problema? Si tenemos aquí un montón de documentación que acreditan lo que estamos diciendo y tal, ¿no? Con el fin de colaborar. Si ya estaba concedida la licencia, como nos habíais dicho en el pleno, claro, que estaba concedida, bueno, ¿dónde está la licencia? Bueno, pues resulta que se niegan a todo eso, no nos reciben, no hacen nada de nada, y es más, la alcaldesa, a mí me llamó mucho la atención, porque hace unas declaraciones en la prensa del día 4 de mayo. El día 4 de mayo, ¿tú lo recuerdas? Sí. Vino el presidente Paje, al cual una señora de la Covatilla le puso un escrito diciéndole, no tenemos agua en el núcleo de población, y mandó un emisario de lo suyo, un director general. Ese director general le preguntó al ayuntamiento, y el ayuntamiento le dijo que en el mes de marzo teníamos la licencia concedida, y nos lo dijo a nosotros. Y fuimos, cuando vino aquí el presidente Paje, fuimos a darle las quejas allí al Ceres, sí, que estuvo en un acto de, allí, ya de pre-campaña electoral. Hablamos con su secretaria y hablamos con un señor que entendía de esto un montón. Nos escucharon, pero hasta el día de la fecha no tenemos noticia ninguna. O sea, ahí no pasó nada. Total, que a mí me llamó mucha atención cuando hace unas declaraciones ese día diciendo que el Ayuntamiento de Miguel Turra trabaja en aras a dar servicio de agua potable a la cuadrilla de las Contreras. Eso está en la declaración, eso está escrito, está en la prensa publicado. Y me llamó la atención, claro, cuando después nos remiten el expediente y vemos en qué fecha hizo el informe la secretaria negativo, que fue el 20 de abril. Y esta declaración la hace la alcaldesa el 4 de mayo. Date cuenta bien, Ramón. O sea, en abril ya sabía el informe negativo. Ellos, nosotros no. Nosotros nos hemos enterado hasta el 15 de septiembre, que no recibimos el informe, el expediente completo, hasta esa fecha no vimos lo que había de negativo. Solamente las negativas de una y otra vez, ¿sabes? Con peticiones registradas por escrito. Pero bueno, ¿tú cómo me niegas a mí un derecho que yo tengo fundamental? Es un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano. Y te lo niegan. Bueno, pues llegado a ese punto, le puse un escrito también al concejal de urbanismo dándole mis quejas y me dijo, entre otras cosas, que la secretaria trabaja en aras a hacer las cosas bien hechas, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos a ver, tú no me has dicho bien que está la licencia concedida, que tiene que trabajar la secretaria. Era inconcebible, o sea, se contradecía lo que dijo el día 9, totalmente se contradecía con lo que posteriormente fue diciendo. Y en ese mare magnum de follones y de lío, pues resulta que se hizo el pleno de mayo de 2023 y donde la oposición volvió a preguntarle qué pasaba con la Covatilla. Y a mí me dieron la palabra allí y tuve la oportunidad de decir lo siguiente, digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que nosotros, que somos los interesados en el expediente, que por ley tenemos derecho a saber cómo va el expediente, tengamos que enterarnos por las preguntas que hacen los políticos en los plenos? Sin haberos dado la información que deberían darnos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estamos ahí y tal. Claro, y bueno, cualquier procedimiento administrativo, el interesado tiene derecho a cualquier información de ese procedimiento. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros cogemos y bueno, y ella nos vio tal cara, tal cosa, que al día siguiente nos citó a su despacho. Y creíamos que iba a haber darnos explicaciones y algo, pero no. Allí, aparte de que nos echó un poco la bronca, entre comillas, resulta que la alcaldesa dice que sí, que la secretaria ya se había ido. Eso nos dijo, creo que fue el 14 de mayo, que fue el lunes o algo de eso, nos dijo allí eso, que la secretaria ya se había ido, que ahora la secretaria era la vicesecretaria. Vicesecretaria que nunca ha querido hablar con nosotros, ¿sabes? Cuando no estaba la secretaria pedimos audiencia con ella y ella no decía que no, que ella no hablaba con nadie. Bueno, me parece muy bien, que es su opinión y ya está.
Bueno, pues resulta que ese día nos dice que ha cambiado la dieta. Y a partir de ese momento ya prácticamente no tenemos más contacto ya con... Hacemos un escrito, el 23 de mayo hacemos un escrito solicitando nuevamente la licencia de obra por silencio investigativo positivo. Porque estando todos los documentos presentados y demás, la ley dice claramente que cuando es positivo tienen que darte lo que tú has pedido. Entonces, ese es el último escrito que hacemos. A partir de ahí vienen las elecciones, y en ese pleno, yo le dije a la alcaldesa, digo, hombre, con el comportamiento que usted ha tenido, lo que tenía que hacer era dimitir. Le pedí la dimisión. Y me dice, yo dimitiré cuando el plebiscito me lo diga. El plebiscito que se presentaba el 28 de mayo había elecciones. La elección y claro. tal. Y bueno, nuestra sorpresa fue que el plebiscito dijo que no seguirá de alcaldesa, pero nuestra sorpresa fue que de momento sigue en el ayuntamiento. No sé si el plebiscito supuestamente dijo que no siguiera, pero sigue ahí. Bueno, eso ya es problema de cada uno, ¿no? Ella sigue ahí, pues le parece bien, pues ya está. Pero el plebiscito dijo que no siguiera de alcaldesa. Se hace cargo el nuevo equipo de gobierno. El nuevo equipo de gobierno está perfectamente informado de todo. Está informado perfectamente Luis Ramón de todo la vida y por haber, desde hace mucho tiempo. Porque incluso cuando hicimos el acuerdo con el equipo de gobierno nuevo en el 2019, hicimos una reunión el 4 de mayo con toda la oposición y le explicamos el acuerdo que habíamos llegado, cosa que vieron bien. Desde entonces para acá intervinieron un poco, porque no sé, pero ¿cuándo intervienen y se informan de todo? Cuando el ayuntamiento empieza a retrasarse y conceder la licencia. Ahí le mandamos una exhaustiva información de todos los continentes y todo lo que ha habido y por haber. Y están perfectamente informados de todo. Entonces, cuando llega ya el mes de junio, que ellos toman posesión de su cargo y tal, nosotros no queremos molestarlo y tal, y bueno, y efectivamente, el día, creo que fue el 16 y el 27 de julio, tenemos la primera reunión con Pilar de la Torre Osorio, que es la nueva concejala del urbanismo. Tomamos contacto con ella, para mí es una persona súper agradable, noble donde no las hay, reconoce cualquier fallo que haya y dice que la perdone porque está un poco verde en el asunto, en fin, muy bien, ¿no? Con ella no tuvimos ningún problema, nos va informando ya un poco de lo que hay y quedamos en que vamos a mandarle un escrito para que nos manden el expediente completo y ve qué es lo que hay ahí. Efectivamente, le mandamos el escrito y a los pocos días, si el escrito lo mandamos, por ejemplo, el día 6 y el día 15 habíamos recibido ya el expediente. Y nos damos cuenta que es un expediente muy mal confeccionado, repitiendo hojas en la página 3 y en la página 43, poniendo cosas que no hay, no contemplando las impunidades nuestras, los escritos nuestros. O sea, un desastre. ¿Y qué hacemos? Le mandamos un escrito diciendo que complete el expediente. Que no dé el expediente completo. Completo, que todos los escritos que faltan por poner, que los ponga ahí. Sí, porque era un expediente de 46 o 50 páginas, me decía. No, de 46 documentos de momento. Y ellos nos mandaron 20 documentos. O sea, que faltaba más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, claro, a nosotros... Hombre, claro, como parte interesada tenéis que tener todo el expediente completo. Completo, para poder hacer las posibles alegaciones que vosotros queráis convenientes. Entonces nosotros, cuando ya vimos el expediente, en base a ese expediente, impugnamos el informe de la secretaria de Fomento, que legalmente no debe estar ahí, por las razones que te explico anteriormente, de Fomento, el de la arquitecta y el de la propia vicesecretaria. Hacemos 4 impugnaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos, en esas 4 impugnaciones que mandamos al ayuntamiento, las deben de incluir en el expediente. Además, pedimos en el solicito que se incluya en el expediente correspondiente. Y hablamos con Luis Ramón. Luis Ramón, para mí, es una persona sensata, una persona formal, responsable, ¿sabes? Y sobre todo muy legalista. Yo creo que demasiado legalista, en el sentido de que le gusta todo según la legalidad vigente. Pero la legalidad vigente tiene que ser para todo, para lo bueno y para lo malo. Me explico. Luis Ramón nos propone lo siguiente: vamos a hacer una reunión, puesto que él conoce perfectamente el informe de la secretaria. El procedimiento que hemos seguido. Y el informe de la secretaria, que se basa en informes, date cuenta bien, en informes que no tienen nada que ver con el expediente, se basa en los informes que rechazaron en el año 2018. O sea, los informes de la secretaria tienen que haber sido los que contempla el expediente 2021, el expediente que partimos a partir del año 2019 con el nuevo equipo de gobierno, con todas las exigencias que nos han dicho. Pues de eso no coge ninguno, coge de lo anterior, todo lo negativo. Entonces, él sabe perfectamente eso. Y dice, voy a traer un jurista de prestigio y un arquitecto de prestigio totalmente imparcial e independiente para que me dé una opinión y contrastarla con la de la secretaria esta. Un inciso, es en el momento, ellos deben de tomar partida desde que nos dicen la aprobación del núcleo de población o el proyecto de programación de núcleo de población, no, vamos a seguir la licencia de obra. A partir de ahí es cuando ellos tienen que tomar, no se pueden remitir para atrás. O sea, tienen que decir,
hemos optado porque sigáis el procedimiento de licencia administrativa para la concesión de abastecimiento de agua. No urbanicen ustedes aquello que es lo que ya habían desestimado. Entonces, a partir de entonces... Sí, eso lo hemos puntualizado perfectamente. Que tú no puedes coger una norma, aplicarla aquí y decir aquí que no, y luego No, hacerte seguir 4 años con todos los documentos que tú no has seguido y al cabo de los 4 años venir a decir otra vez que haga lo anterior. Eso es una incongruencia total, eso no tiene sentido común de ningún tipo. Imaginemos que el expediente empieza y la historia de la cooperativa catalana empieza a partir del año 2019. ¿En qué se hubiera basado la secretaria para hacer el informe? En el 2019, para adelante. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, en todos los informes que hay ahí, en el expediente, que hay un chorro de informes favorables a nosotros. Y sin embargo se va donde nadie la ha llamado. A lo anterior. Donde Claro, nadie la ha llamado. Donde ellos mismos ya desestimaron ellos. Claro. Eso. O sea, ellos dijeron, a partir de urbanizar aquello no, pues si es no para todo, no va a ser no para unas cosas y sí para Y sí otras. para- O sea, tienen que partir desde Y que es más, soliciten ustedes mandó- una licencia de obra. Es más, se mandó una ejecución de sentencia en diciembre del año 2016, se mandó una ejecución de sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde consta perfectamente esa desestimación del PON y esa aprobación de la enmienda. Y donde consta perfectamente que la alcaldía, el documento de compromiso de la alcaldía, obliga a la alcaldía, no obliga a un alcalde, obliga a todos los alcaldes. A todos. O sea, obligó a Román, obligó a Victoria Sobrino, obligó a Laura Arriaga y obliga ahora a Luis Ramón Moïno. Y entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y si queremos legalidad vigente para todo, eso está vigente 100%, eso no se ha Y que revocado. el punto 5 del reglamento de Ya se abastecimiento de movió. agua potable, que al que volvemos, es el que dice que se conceda con una serie de características especiales y excepcionales el agua en zona rústica a 2 polígonos, al 1 y al 26. No hay más. O sea, eso es lo que dice el artículo 5, que es el que modifican precisamente para poder conceder agua potable a estas dos Y es lo que te urbanizaciones. digo, si el Pleno hace esa modificación y el Pleno es el que manda, si ponemos un ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, el Congreso de los Diputados, que hace las leyes, ¿sí o no? Y el Gobierno ejecuta esas leyes. ¿El Gobierno podría ejecutar alguna ley que el Congreso no haya aprobado? No. Entonces, ¿qué es lo que hace el Gobierno municipal? Que aprueba una desestimación de la licencia de obra en contra de lo que ha ordenado el Pleno. Va totalmente en contra. Pero por no perder el hilo de la conversación y seguir un poco con lo que hay, el Luis Ramón Moïno se comprometió a traer un abogado de prestigio renombrado y a un arquitecto para contrastar esa licencia de obra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que bueno, pasó el tiempo y yo le dije que cuando íbamos a tener esa reunión. Entonces hicimos 2 reuniones, con el Ayuntamiento hemos hecho 2 reuniones. Hemos tenido con dos entrevistas con Pilar. Con Pilar, la concejala de Torre, urbanismo. urbanismo. Se ha portado siempre bastante bien, nos ha atendido lo que ha podido y tal. Y luego 2 reuniones con el equipo de gobierno en el ayuntamiento. En la primera nos encontramos con que el abogado del prestigio que él decía es el abogado del ayuntamiento. El abogado del ayuntamiento es abogado de parte, no es imparcial. Además yo se lo dije, digo, usted no es imparcial. Dice, no, yo soy imparcial, yo soy parte del ayuntamiento. Que era el que asesoraba al anterior equipo de gobierno. De gobierno. Bueno, pues resulta que vamos allí, tenemos una reunión y nosotros insistimos en lo siguiente. Insistimos en que nuestras impugnaciones se lleven adelante, se resuelven nuestras impugnaciones. Y dice el abogado del ayuntamiento, dice, hombre, si resuelven y se estiman vuestras impugnaciones, después puede venir un nuevo secretario y otra vez volver a decir que no. Pero bueno, ya tenemos algo positivo, ya se han estimado esas impugnaciones. Entonces, para no perder tiempo, yo voy a hablar con la secretaria y con la arquitecta a ver de qué forma jurídicamente podemos arreglar esto. Porque lo que sí está claro es que si Luis Ramón tiene mañana un informe de la secretaria favorable, firma la licencia automáticamente. Y Luis Ramón dijo que sí, que sin problema ninguno. Entonces, el inconveniente de Luis Ramón era el informe ese negativo. Entonces, este abogado de reputado prestigio, según decían ellos, pues resulta que iba a hablar con las técnicas estas, a ver las funcionarias, a ver qué es lo que pasaba. Pasó el tiempo y yo volví a solicitar otra vez la cita. Digo, ya pasó un mes y dijimos que un mes y tal. Total, que nos reunimos, creo que fue en diciembre, el 14 de diciembre nos volvimos a reunirnos otra vez y viene este hombre, viene el abogado de reputado prestigio y nos dice que es que le ha dicho la secretaria de la otra que no, que se mantienen en su postura, que nos van a denegar la licencia. Que nos van a denegar la licencia porque el procedimiento para seguir no es el correcto. El procedimiento para seguir era
a volver a volver urbanizar. al principio, es decir, urbanizar otra vez. urbanizar y crear un núcleo de población. Que Diga ya está, usted que ya está que el creado. núcleo de población ya está creado. Hace 40 Si es que años. hace 40 años, no es que lo vamos a crear ahora, no es de nuevas, no, es que ya está creado hace 40 Hace años. 40 años. Entonces ese es el gran problema. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos ante esta respuesta negativa? Inmediatamente nos fuimos al juzgado. Eso fue el día 14, el día 15 al juzgado. Donde demandamos al ayuntamiento para que nos diera nuestra licencia de obra ya concedida, por silencio admitivo positivo. Claro, esto lo cogió con el paso cambiado. El abogado al siguiente día, al tercer día, ya estaba en el juzgado preguntando a ver qué era eso, ¿sabes? ¿Qué habíamos hecho? Claro, nosotros reclamamos la licencia porque ya estaba concedida y reclamamos por eso. Y entonces les decimos al ayuntamiento, el juzgado le manda al ayuntamiento que le remita el expediente. Que le remita el expediente al juzgado, el expediente administrativo. Y nos encontramos con la siguiente sorpresa. Nos encontramos con que el ayuntamiento no cumple en los primeros 20 días que le da el plazo con el juzgado. No cumple. Y yo digo una cosa, si el expediente nuestro no lo manda a nosotros y tiene 20 documentos, en copiar y pegar, que te tarda, Ramón. En copiar y pegar se tarda 1 minuto, ¿sí o no? Se lo manda, pero entonces Claro, tardaron. el juzgado tendría que haberle mandado el mismo procedimiento, Entonces, el mismo expediente que se nos comieron envían los 20 nosotros. días y no mandaron al juzgado. Yo sabía ya lo que iba a pasar. Yo sabía lo que iba a pasar. Iban a hacer lo siguiente, que es lo que han hecho. Iban a reunirse, iban a desestimar la licencia, iban a completar el expediente con todos los documentos pedidos por haber, sin que nadie se lo hubiera pedido. Ellos tenían que haber mandado al juzgado desde el principio el mismo expediente administrativo que nos han mandado a nosotros. Si había 20 documentos, ese mismo expediente al juzgado. Y luego nosotros, al juzgado le hubiéramos dicho, oiga usted, que aquí faltan otros 46 o 50 documentos más, y se lo hubiéramos seguido. Pero ellos de oficio mandaron directamente, sin que nadie dijera, mandaron directamente al juzgado esa documentación. Nosotros al verla, la documentación nos extrañaron una serie de cosas, ¿no? Una serie de cosas como, por ejemplo, el que faltaban ahí bastantes documentos, faltaba el documento de compromiso, faltaba el asunto del agua, escrito del agua, faltaba el pleno del 14 de diciembre del año 2017 donde se aprueba precisamente el artículo 5 del reglamento, un montón de documentos que hemos vuelto a pedir. Y, claro, nos causó una indefensión absoluta, porque si tú a una parte le mandas una cosa, que es el juzgado, ¿qué es lo que hace? Es la que revisa la actuación administrativa. Si tú eres la revisora, entonces tú no puedes mandarme a mí algo al juzgado, algo que no me has mandado a mí, tienes que mandármelo a mí primero y luego al juzgado. Y entonces, pues claro, ahí ya empezamos a ver que las palabras son una cosa y los hechos son otra. Si los hechos no van acompañados con las palabras, aquí no tenemos a nadie. Por muy buena intención que tenga y por muy buena fe que tenga y por muy bien que tenga las cosas. Y ese es el problema que nos encontramos ahora mismo. Por ejemplo, por citar algunos detalles. Resulta que nosotros recusamos a la vicesecretaria. La recusamos. La recusación hay que resolverla en 72 horas, según dice la ley. Si tú tienes que resolverla en 72 horas, ¿cómo es posible que me mande el resultado 6 meses más tarde y firmando solamente la vicesecretaria, la propia recusada? Eso está prohibido por la ley. Nos lo tienes que mandar en el tiempo que te marca la ley y firmar por el alcalde y la vicesecretaria. A nosotros nos manda la firma de la vicesecretaria, pero al juzgado mandan el escrito firmado por el alcalde y la vicesecretaria, de lo cual nosotros no tenemos conocimiento. Entonces, claro, ves ahí una serie de irregularidades, una serie de cosas que te quedas alucinado. Por ejemplo, a nosotros nos notifica ese decreto de denegación de la recusación de la vicesecretaria en enero. Y también nos comunican un escrito firmado por el alcalde donde dice que no meten en el expediente las impugnaciones nuestras, que no meten en el expediente los escritos de silencio positivos nuestros. Pero vamos a ver, pero tú cómo te atreves a decir eso si resulta que la ley contempla que yo pueda hacer cualquier alegación en cualquier momento del procedimiento, tienes que tenerlo en cuenta para mi defensa. Y resulta que ahora lo han mandado todo al juzgado. O sea, a mí me lo niega. Y entonces ahora, ¿quién ha desobedecido esa orden del alcalde? Porque si el alcalde tiene un comunicado administrativo electrónico donde dice que no se meta en el expediente, ¿quién ha metido eso en el expediente y lo ha mandado al juzgado? Hay una desobediencia clara de alguien, ¿sí o no? Que en contra de lo que el alcalde ha firmado está mandando esas impugnaciones al juzgado cuando dice que no lo meten en el expediente que nosotros hemos pedido que se complete. Entonces, claro, esa diferencia que van viendo entre el actual equipo de gobierno y nosotros hace que las palabras, buenas palabras, no coincidan con los hechos actuales. Y en eso estamos ahora mismo. Y no es poco. Y no es poco, efectivamente. Más o menos para nuestros telespectadores, por hacer un resumen, hemos hecho un recorrido, pues de eso, desde el año 2008, con los diferentes cambios de gobierno, con los diferentes alcaldes y alcaldesas que hemos tenido. En el primer caso, Román Rivero, luego Victoria Sobrino, Laura Arriaga, y ahora con el nuevo equipo de gobierno, con Luis Ramón Mohino como alcalde del Partido Popular.
Y bueno, pues una situación que se ha ido entroncando cuando los vecinos de la Covatilla y de las Cantorreras lo único que piden es que les llegue el agua. O sea, no tienen informes desfavorables, nadie les ha quitado, por así decirles, hablando claro, la razón, sino que se ha ido dilatando en el tiempo. Y bueno, pues claro, esas dudas que se le han ido generando durante estos últimos años, al final se le han terminado consolidando y un poco dándole la razón. Y ya por terminar, Agustín, preguntarte, ¿y ahora qué? Porque nos quedan opciones, claro, sí, evidentemente, sí. pero... Ahora pasa lo siguiente. Hombre, siempre tenemos que tener esperanza, siempre tenemos que ser claro, positivos en la vida, ¿no? Por supuesto, claro. Y el agua no es todo, hay muchas cosas más importantes que el agua, ¿no? Y tal. Bueno, de momento tenemos que decir también que por parte de Pilar de la Torre, la concejala de urbanismo, el día 8 de este mes me puso un mensaje donde diciéndome que el actual equipo de gobierno está dispuesto a seguir colaborando y a seguir intentando hacer las cosas lo mejor que pueda en beneficio de todos. Yo lo que estoy diciendo, que le agradezco ese ofrecimiento que me ha hecho y que cuando ellos quieran nos reunimos con la secretaria para ver, con la nueva secretaria, para que una persona de forma imparcial y totalmente que no esté metida en el conflicto dé su opinión particular con respecto a esto, ¿no? Y entonces ella ha sido muy amable, nos ha atendido muy bien y precisamente mañana, día 24, tenemos una entrevista con la nueva secretaria para ver si hay alguna solución posible a este mare magnum que tenemos aquí formado. ¿Qué ocurre? Ella también me dio un poco las quejas de que, hombre, que su comportamiento con nosotros había sido bastante bueno y tal y cual, y que había sido un poco injusto en la nota de prensa que hemos sacado hace unos días en los medios digitales y tal, ¿no? En la cual, claro, Jorge Rubio, que hace un poco de nuestro portavoz ahora, que es la única persona que tenemos en el ayuntamiento para que pueda preguntar públicamente cómo va el asunto y cómo no va, y entonces en el primer pleno Jorge Rubio le preguntó al alcalde, dice, vamos a ver, dice, ¿cómo es que nos ha llevado adelante las denuncias contra la secretaria y vicesecretaria del ayuntamiento? Y el alcalde dijo que es que no tenía gente oportuno, que iba a venir una secretaria nueva, que de momento no había tenido tiempo y tal y cual. Y eso no es, porque si queremos la legalidad vigente, hay una cosa que está clara, y es que la legalidad vigente obliga a todo el mundo por igual. Es más, el alcalde dije, yo no he sido nunca desleal con el ayuntamiento de Miguel Turra, no ha sido nunca desleal. Palabras que dijo en el pleno de febrero de eso. Y yo le digo al alcalde, si es que tú no tienes que ser leal con nadie. ¿Tú sabes a quién le debe la lealtad al alcalde de Miguel Turra y todo el mundo? Al imperio de la ley, Ramón. El imperio de la ley está por encima de cualquier cosa. Entonces, si el ayuntamiento ha cometido irregularidades, como así se ha demostrado a lo largo de muchos años, por sentencias desfavorables que tiene, por una serie de cosas, tú no puedes ser leal a eso. Tú no puedes ser leal a algo que ha sido injusto, que se ha hecho mal. Tú tienes que ser leal al imperio de la ley. Y si el imperio de la ley te obliga a que haya una denuncia, la tienes que tramitar. Si la ley te obliga a que tú eso no implica que tenga que tramitar una denuncia, que sea culpable la que hemos denunciado. Puede ser inocente, pero tiene que tramitar la denuncia. El imperio de la ley te obliga a tramitar los escritos nuestros. Y tú te debes al imperio de la ley, no te debes a lealtad de ningún tipo a nadie. Tu lealtad única tiene que ser al imperio de la ley. La ley 39 de 2015 es la que impone la norma para actuar en el procedimiento administrativo y es la que tú te debes. Si hay irregularidad por parte de los vecinos, contra los vecinos. Pero si hay por parte del funcionario del ayuntamiento, contra el ayuntamiento. Esa es su forma de actuar. Y después dijo otra cosa que me sorprendió. Dice, yo no me siento capacitado para firmar una licencia de obra en contra del uniforme de la secretaria. Nadie te está pidiendo eso, Ramón. Te estamos pidiendo que investigues y que compruebe si este informe es real o no es real, en qué se basa y en qué no se basa, y que en lugar de coger nuestras impugnaciones y tirarlas a la basura, vea que solamente en la impugnación de la secretaria tiene perfectamente explicado en 45 hojas todo el procedimiento que se ha llevado durante este tiempo. Míralo, compruébalo, que alguien lo confirme y lo corrobore. Y cuando tenga los elementos de juicio suficientes, entonces tomas una decisión, pero no antes. Porque la decisión que ha tomado al denegar la licencia de obra ha sido en base a desobedecer el documento de compromiso, no respetarlo. Desobedecer la orden del Pleno, no la ha respetado. No tener en cuenta nuestros escritos de silencio positivo que hemos pedido. Y no tener en cuenta las impugnaciones. Tú no puedes hacer eso. Y como le dije al de Vox y al de Ciudadanos, digo, vosotros habéis sido partícipes de esto y nos habéis apoyado continuamente y no habéis levantado la voz a la hora de decir que no. O haberos abstenido en la votación. Decir, oye, aquí solamente están los informes de la parte negativa. ¿Dónde están los informes de la otra parte? Entonces han tomado una decisión en una denegación de la licencia de obra sin tener en cuenta nuestros informes y nuestras alegaciones. ¿Tendrás que tenerlo en cuenta como mínimo, sí o no? Como mínimo tenerlos en cuenta para tomar una decisión. Y en eso estamos, esperamos, porque la esperanza, ya digo, es lo último que se pierde,
atendiendo a la amabilidad de Pilar de la Torre, que para mí es una buena persona y sobre todo tiene una nobleza impresionante, a la hora de reconocer cualquier fallo que ha tenido, no tiene problemas en reconocerlo, y bueno, intentaremos mañana asistir a esta reunión, a ver si de alguna forma podemos llegar a una solución. Si la nueva secretaria llega a la conclusión de que pueda estimar y pueda tener en consideración nuestras pretensiones, el procedimiento se ha acabado aquí. Y como tú me preguntabas anteriormente, si aquí no llegamos a un acuerdo, pues nos queda un largo peregrinar por la vía judicial. Aparte de todo, emplearemos todos los mecanismos que nos está de derecho, manifestaciones, notas de prensa, la oportunidad que nos da a nosotros de ser la voz de los vecinos, de los más de 1000 vecinos que representamos, y de todos los recursos que nos está de derecho. Por el bien de todos, esperemos que en esta próxima reunión pues queden todas las cosas aclaradas y que no se dilate mucho más en el tiempo, porque al final... Sí, porque hombre, 15 años ya son muchos años, van siendo muchos años. Quizás ya no vea el agua potable, pero por lo menos hemos sembrado... Y lo que es absurdo es que separando un camino, en una zona del camino que es Ciudad Real, haya un polígono nuevo, polígono industrial nuevo, que es el polígono de Tania, y a la otra lado del camino, que es donde estamos nosotros, no tengamos ningún sistema, ningún servicio municipal. Eso es lo que es un poco absurdo. Bueno, pues así está el tema y esperamos noticias próximamente. Agustín, nos emplazamos al que si hay una novedad, pues efectivamente. aquí tiene. A medida que veamos lo que sea, pues siempre estaremos agradecidos por vuestra colaboración y postura con respecto a esto, y por lo menos que la gente no esté engañada, ¿no? Que lo aprendemos, que la gente sepa exactamente por qué, cómo y cuándo y de qué forma se ha hecho esto y ya está. Agustín Roque, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Francisco Crespo, muchísimas gracias. Y a nuestros telespectadores de Miguel Turra Televisión, a todos los que nos han seguido, también agradecerles que estén ahí, los que nos siguen día a día en Miguel Turra Televisión, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Hoy en nuestro espacio Punto de Actualidad hemos hablado sobre el tema del agua y seguiremos contándole con detalle cada una de las cosas que vayan ocurriendo en nuestro municipio aquí en Punto de Actualidad.